Hola, muy buenas tardes ya a todos y todas los que nos están sintonizando en esta serie de conferencias que lleva por título Los valores del juego limpio en la afición deportiva, que se va a estar celebrando a lo largo de todas estas prácticamente 2 semanas, semanas y media. Y el día de hoy tenemos la sesión que lleva por título Buenas prácticas en la inclusión cultural en el deporte y nos acompaña Ruth Hatsiri Linares, Hatsiri García Linares, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que ahora mismo voy a pasar a presentarla, pero bueno, aquí ya nos acompaña. Y va a ser una charla, creo que muy interesante, sobre todo porque es un tema muy particular que casi no abordamos desde México, no digamos desde la UNAM, sino en general de México, y entonces creo que eso les va a gustar mucho a todos los que nos están siguiendo en algún lugar en vivo o en el futuro que están siguiendo esta presentación. Voy a presentarte a la doctora Hatsiri. La doctora Hatsiri García es doctora y maestra en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 2 licenciaturas, una en Relaciones Internacionales por la misma institución y otra en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son el Islam, religión, identidad, conversión, feminismo islámico y género. Su trabajo de campo se ha centrado en diversas comunidades musulmanas de México, como por ejemplo San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Torreón, Coahuila, Monterrey, Nuevo León y en la Ciudad de México. Es fundadora de la Red de Investigación sobre el Islam en México. También ha hecho distintas exploraciones etnográficas en las comunidades de musulmanes que se encuentran en Madrid, Córdoba y Granada. Ha impartido clases sobre teoría antropológica, historia de las religiones, mito, magia y religión, y trabajo etnográfico a nivel licenciatura, tanto en la ENA como en la UNAM. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, doctora Hatsiri, un gusto que nos acompañe por acá. Ay, muchas gracias, Otto. Muchas gracias por la presentación y de verdad agradezco la invitación. Creo que es un esfuerzo que hacemos todos, ¿no? Quienes participamos a la mejor de la comunidad académica de la UNAM, de entablar este tipo de diálogos desde diferentes perspectivas. Ahora, pues, esta cuestión, ¿no? Como los valores del juego limpio. Y en efecto, va a ser una plática muy particular que yo espero, pues, haya retroalimentación, que aprendamos todos juntos, porque yo también estoy aprendiendo junto con ustedes. Aparte, a partir de que uno investiga, aprende cosas nuevas siempre, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto estar con este tema el día de hoy acá con ustedes y gracias a todos, pues aquellos que están conectados y que nos siguen en vivo y seguramente en las reproducciones que tendrán después de esta conversación. Y bueno, Hatsiri, pues no sé, me gustaría que empezáramos tal vez explicando. Y yo sé que todo esto siempre, hablar de manera breve no es justo, sobre todo cuando vamos a hablar de una cultura, ¿no? Y cuando queremos explicar una cultura, como en este caso puede ser el Islam y todo lo que ello conlleva. Pero bueno, podría ser, empezar tal vez a explicarnos, ¿no? Ahí justo qué es el Islam, ¿no? ¿Qué es el Islam? ¿Qué se entiende por el Islam? ¿No? Para todos aquellos que no están tan relacionados, ¿no? En el caso de México en particular, pues bueno, todavía es una religión muy pequeña, ¿no? Muy minoritaria. Entonces, explicarnos un poco y justo, ¿no? Ahí sobre ese mismo tema, pues bueno, cómo se dan estas prácticas deportivas, ¿no? Dentro del Islam, pues, seguramente el papel que juegan las mujeres en el deporte en el Islam y algunos casos en particular. Entonces, creo que por ahí podríamos dirigir esta charla. Sí, Otto, muchas gracias. Pues mira, traje una pequeña presentación para ilustrar un poco y para aquellos que nos están siguiendo. Entonces voy a empezar a tocar algunos puntos, y igual si tú quieres irme interrumpiendo a lo largo de la charla, o si no, pues dejamos como las preguntas. Digo, sé que va a haber un espacio, ¿no? Para la intervención también del público. Ya nada más confirmar si me escuchan bien, ¿verdad? Si está bien el volumen de la voz y todo. Sí, perfecto. Entonces voy a compartirles la pantalla
para que podamos seguir la presentación y podamos compartir algunas de las ideas que hoy traigo sobre la cuestión, pues, de las buenas prácticas. Ahí ya la ven en pantalla completa, creo yo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, esta cuestión como de las buenas prácticas en la Sí, inclusión cultural, ay, gracias, en el deporte, me parece que, pues definitivamente, ¿no? Tenemos que pensar, cuando pensamos en el deporte, también tenemos que pensar en la diversidad de culturas que practican algún deporte en particular. Y pensemos en cualquier tipo, en el voleibol, en el fútbol, en la natación, en, eh, en el basquetbol, ¿no? O sea, por citar como algunos deportes. Entonces, sí hay como de alguna u otra forma parámetros para jugar y también parámetros para vivir lo que significa el deporte. Y antes de entrar como de lleno, digamos, a la cuestión del deporte, a mí me gustaría compartir esta siguiente diapositiva, sobre todo por aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados o que tienen alguna idea sobre lo que significa el Islam, pero pues a lo mejor no tienen nociones como claras. Yo sé que el Islam ahora es, bueno, a raíz del 2011, ¿no? Y las Torres Gemelas y lo que vimos que pasó en Nueva York, se ha vuelto un asunto súper mediático y a veces tenemos como muchas categorías o muchas nociones o prenociones que no son realmente ni se apegan a la realidad. Entonces, bueno, quiero como darles así un panorama súper general y breve. El Islam surge en el siglo VII en la península arábiga. Su profeta es Mahoma, ¿no? Y es una religión monoteísta, ¿no? Esta religión monoteísta, pues como su nombre lo indica, adoran a un solo Dios, que es Alá, ¿no? La traducción de Dios en árabe es Alá. Cabe señalar que pese a que aquí en México la comunidad de musulmanes es minoritaria, lo cierto es que a nivel mundial es una religión que es practicada por alrededor de 1.800 millones de seguidores en el mundo, lo cual no es menor. De hecho, es la segunda religión con mayor número de crecimiento a nivel mundial. Ahorita les voy a mostrar un mapa para que ustedes se den cuenta de dónde están situadas la mayoría de poblaciones musulmanas, cuáles son los países que profesan el Islam. Y bueno, pues entre sus prácticas, digamos, religiosas, una de las más conocidas que vemos cada año, ¿no? Porque además lo vemos en la tele, a través de los medios de comunicación, siempre se anuncia cuándo va a empezar el mes de Ramadán, que es un mes completo en el que muchas personas ayunan, ¿no? Ayunan desde el amanecer, desde que antes de que aparezca el sol, bueno, más bien hacen una comida antes de que aparezca el sol, en cuanto empieza a aparecer el sol, empieza el ayuno y terminan el ayuno en cuanto el sol se oculta. Y también esa es una particularidad, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, pues normalmente aquí en México el sol sale como a las 6, 6:30 de la mañana, dependiendo obviamente de la estación en la que estemos, y se oculta como a las 6:30, 7 de la noche. Pero hay países en el que en la que esta franja horaria es mucho más amplia, ¿no? Pensemos en Europa, pensemos también en otros continentes. Entonces, de repente, pues empieza a clarear como a las 6:30, tan solo, por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿no? Y a veces se oscurece como hasta las 8:30, 9 de la noche. Entonces, eso significa una franja horaria pues mucho más extendida de ayuno. Y el Islam, digamos, tiene cinco principios esenciales. Uno es la declaración de fe, es decir, pues que tú te declaras abiertamente y públicamente como musulmán. Otra es la cuestión de las oraciones. Ellos hacen 5 oraciones a lo largo del día. La otra es la cuestión del Ramadán. La otra tiene que ver con la caridad anual, dan una caridad anual, ¿no? Se organizan y tienen que hacer ahí un porcentaje respecto a las cuestiones como de propiedades y de dinero que tengan cada uno de los musulmanes y dan una caridad. Y pues esta serie de principios, aparte como, bueno, ya el último principio sería la peregrinación a la Meca, que también es algo que vemos muchas veces en la televisión, ¿no? Que todos los musulmanes del mundo al menos lo tienen que hacer una vez en la vida con sus propios recursos. Entonces, bueno, esto ya nos da como una idea para situar al Islam así como de forma súper general. Después quiero mostrarles este mapa, ¿no? En dónde están ubicados los musulmanes o cuáles son los
países de población mayoritariamente musulmana. Ustedes pueden ver, digamos, en esta escala de verdes, en donde están aquellos países que cuentan con entre un 90 y un 100% de población musulmana. Los vemos obviamente en el norte de África, pues los vemos en Medio Oriente, en Asia, y digamos, pues el color más tenue, que es del 0 al 10%, estamos aquí nosotros, ¿no? México y toda Latinoamérica. Y es interesante porque digamos que en toda Latinoamérica las poblaciones más grandes de musulmanes se ubican en Brasil, se ubican en Estados Unidos, se ubican en Argentina. Y aquí en México tenemos una población, pero que representa un 0,001% de la población. No por ello deja de ser muy interesante lo que pasa aquí en México con las comunidades y sobre todo los procesos de conversión religiosa de mexicanos y mexicanas al Islam. Pero bueno, pues ese es otro tema. Ahora les voy a enseñar como los musulmanes en América Latina, justo, ¿no? Porque a lo mejor pensamos que esta religión está como muy lejos de nosotros, como que tenemos ciertas nociones por los medios de comunicación, pero en realidad pues está por todos lados, ¿no? Y América Latina, digamos, ha sido de manera reciente o en los últimos años un foco de atención, ¿no? Y además ha sido también de manera histórica un continente que ha recibido a muchas migraciones de Medio Oriente y de países en donde hay una práctica mayoritariamente musulmana. Entonces aquí está México y aquí están diferentes países, ¿no? Con las cantidades más o menos de musulmanes, que eso también, digamos, pues es un tema a tratar, ¿no? La cantidad de musulmanes que se ubican en cada uno de los países. En México en particular ha sido difícil tener como un número exacto de cuántos musulmanes hay en México. Se dice que hay 5,200 y cachito, digamos, en los últimos tiempos, pero tampoco es un censo como formal, no hay cifras oficiales, ¿no? Entonces, pues tenemos esa cantidad de musulmanes aproximadamente en México, que varía, o sea, pueden, dependiendo de la fuente que tú consultes, puede variar. Pero bueno, pues solamente para que como que tengamos una noción de dónde están, dónde se ubican en las comunidades. Y que, pues, digamos, de alguna u otra forma nos acerquemos, ¿no? Y pensemos, bueno, pues sí es cierto, están aquí, ¿no? A lo mejor son pocos, pero están aquí, están en todo el continente, así como históricamente, pues han estado en Europa, en Asia y en África, ¿no? Digamos como con otro sentido de cercanía, ahí por la situación y por toda la historia que conocemos alrededor de esa región, pero pues también las olas migratorias han permitido que se asienten a nuestro. Entonces, ya entrando un poco como a nuestro tema después de esta pequeña introducción, ¿cuáles serían las buenas prácticas en el deporte según el Islam, ¿no? ¿O qué perfilaría el Islam como buenas prácticas deportivas, ¿no? En estas justas, en estas diferentes justas que hay, ¿no? Y vuelvo al ejemplo como de todos los deportes que pueda haber, ¿no? Entonces, uno pensar que dentro de los valores del Islam hay muchos muy importantes. Uno, por ejemplo, es el valor de la educación. Dentro del Islam se promulga que todos los seres humanos tienen que aprender algo cotidianamente, ¿no? O sea, es algo, digamos, que se incentiva dentro de la población musulmana. Se dice mucho que si no aprendiste algo un día, no algo diferente a lo que ya sabes, pues estás como desperdiciando un poco el tiempo. Y otra cuestión que se relaciona necesariamente con el cuerpo es la cuestión de mantenerlo saludable, ¿no? Si más adelante tenemos oportunidad de hablar un poco del ayuno, vamos a entender que el ayuno no solamente tiene una relación con lo religioso, sino también tiene una relación con lo físico, ¿no? Y con lo que significa también ayunar de manera, digamos, frecuente en ciertos periodos. Entonces, en este contexto, pues el Islam, digamos, motiva a sus fieles a que tengan un cuerpo sano, ¿no? Entonces, pues que hagan deporte cotidianamente, que cuiden su físico y también pues se trata de evitar pues la opresión o el abuso en esta cuestión como del deporte, ¿no? Del contacto físico que se pueda tener esta cuestión o lema que también tenemos acá, ¿no? Cuerpo sano en mente sana. La cuestión también de tener un cuerpo que esté fuerte, ¿no? Digamos, no solamente en la cuestión física, biológica, sino también un cuerpo que tenga una serie de pensamientos fuertes y constantes, ¿no? Entonces,
Eso también es muy importante. Y la otra situación que se promulga dentro de la práctica, digamos, islámica y dentro de la práctica deportiva es el saber perder, ¿no? O sea, lo más importante, dicen ellos, es competir, lo más importante también es compartir y también hay que saber, ¿no? Entonces, estas serían algunas como de las buenas prácticas en el deporte, según el Islam, que se relacionan necesariamente con el cuidado del cuerpo. Y ahora voy a ir un poquito más a detalle para platicarles primero las mujeres y después en específico el caso de Arabia Saudita. Y no sé si pudiéramos, si tenemos espacio, ¿verdad? Para transmitir algunos de estos videos. Entonces voy a dejar de compartirles porque quiero compartirles unos minutitos de estos 3 videos, así bien poquito. Voy a ver si jala, si no tenemos problema aquí con el internet. Y espero que se escuche. De todos modos lo proyectamos y ustedes me dicen si se escucha y si no. Y bueno, lo que les voy a compartir tiene que ver con las prácticas religiosas que ya les dije ahora y lo que ha significado, digamos, también que diferentes equipos de fútbol tengan la presencia de personas o fieles musulmanes en sus equipos, ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir. Ah, bueno, aquí, para compartirles el video. ¿Sí lo ven? ¿Sí escuchan? ¿Sí se Todavía no escucha? se ve. ¿Sí? Creo que está un poco débil la señal, pero No solamente escucho quiero nada. saber. Ahí está, ya aparece. ¿Ya? ¿Y si se escucha? A ver, voy a ponerlo. Ahí Ustedes me está, dicen ya si se aparece que escucha. ya va. Ujú. A ver, lo intento. No, no, se ven las imágenes, escucho mucho, pero creo que las imágenes ¿Sí se escucha? expresan más. No, no, yo no escucho nada. ¿No se escucha? No, ¿Qué podemos hacer? ¿Será que si les comparto los links en lo que siguió la exposición y ahorita volvemos a los videos para que ustedes lo puedan proyectar o no? Son como un si minutito. quieres, pues compartírmelo. Ajá. Y lo vamos viendo. A ver si yo puedo compartirlo. Sí, Puedes solo. ponerlo acá en el chat. Ok, te lo comparto rápido en lo que seguimos. Y bueno, sobre todo me interesa que puedan ver, pues, cómo de alguna u otra forma también las diferentes justas deportivas se han tenido que, las diferentes justas deportivas se han tenido de alguna u otra forma que familiarizar y cómo adaptarse, ¿no? A esta serie de prácticas religiosas en medio, por ejemplo, de un juego de fútbol. Les compartí las ligas aquí por el WhatsApp del Zoom, quizá por ahí sea más fácil. Entonces, en estos videos, pues vamos a poder ver en lo que vemos si se puede proyectar. Y bueno, vamos a poder ver, ¿no? Cómo de alguna u otra forma
los países se están adaptando cada vez más a estas nuevas formas culturales y religiosas también de practicar la religión, ¿no? Y es como interesante que en un partido, a lo mejor, digamos, en donde hay una afición, los estadios están repletos, las personas puedan hacer un alto para que alguien pueda romper el ayuno, ¿no? Porque su práctica religiosa así lo indica, porque es el momento de romper el ayuno y porque además estas personas, pues a lo mejor han estado ayudando por 8 o 9 horas y necesitan romper su ayuno. Y entonces se puede parar digamos, un partido para que alguien rompa su ayuno. A mí eso me parece muy conmovedor y muy empático, ¿no? En el sentido de entender que todos tenemos una práctica religiosa diferente y que en este sentido ser empático con el cuerpo de la otra persona, ¿no? De decir, bueno, esta persona está en ayuno, es momento de que lo rompa porque religiosamente es el momento, vamos a parar y vamos a permitir que lo pueda romper, ¿no? A través de, pues, los alimentos que va a ingerir y después seguimos con el partido, ¿no? O sea, a mí me parece algo, pues, de nombrarse y de reconocerse actualmente, ¿no? Creo que ha sido parte, obviamente, de la inclusión y de las buenas prácticas en lo que significa reconocer la otredad y reconocer la multiculturalidad en un mundo globalizado y entender, obviamente, que en estos partidos de fútbol y en estos equipos de fútbol participan muchas personas que vienen de diferentes espacios culturales, de diferentes regiones y que tienen una práctica religiosa en específica. Y creo que como reconocerlo significa respetar lo que las otras personas hacen. Y eso habla muy bien, creo yo, de una buena práctica en el deporte. No sé si ya se pueda como ver o seguimos con la presentación. Ustedes me dicen porque igual las podemos retomar al final. Sí, tal vez lo podemos intentar al final, ¿no? Pero ¿Sí? sí, Bueno, entonces vuelvo a compartir la presentación ahorita en lo que hacemos ese ajuste. Perdón. Bueno, pues después quería hablarles un poco también de la cuestión, pues de las mujeres, ¿no? Dentro de la práctica musulmana. Ustedes saben y seguramente han escuchado en los diferentes medios de comunicación que hay diferentes prácticas, que hay diferentes, digamos, regímenes políticos en todos los países en donde se practica el Islam. Hay unos regímenes mucho más ortodoxos que otros, hay unos regímenes mucho más liberales, por ejemplo, pensemos en Turquía, que tiene una población mayoritariamente musulmana, pero pensemos también, por ejemplo, en Arabia Saudita, ¿no? Y las restricciones, esto de que las mujeres no podían manejar hasta hace poco o no podían acudir a los estadios. Y parte un poco también de esta inclusión de género de manera general a nivel global, pues significa la vestimenta de las mujeres en las prácticas. Por ejemplo, en este caso les traigo el ejemplo, ¿no? De esta chica que participó en Río de Janeiro, era la primera musulmana en Estados Unidos en competir con un hijab en una olimpiada. Porque además hubo mucho debate, ¿no? Si realmente las deportistas podían tener un buen desempeño utilizando este tipo de vestimentas o no la podían tener. Y eso tiene que ver con una concepción y una idea, ¿no? De cuáles son como las prendas adecuadas o a qué está o con lo que está familiarizado Occidente. Entonces es muy interesante porque estas deportistas empezaron a hacer, digamos, presión, a ejercer cierta presión para que las dejaran portar sus prendas tradicionales o con lo que ellas se sintieran más cómodas, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en la cuestión de las gimnastas y los leotardos que ahora tienen, que también se ha modificado un poco eso, ¿no? La idea es que pues ellas estén más cómodas en su competición, ¿no? Después, también esto, ¿no? O sea, ¿quiénes entran a los estadios? O sea, por mucho tiempo se les prohibió a las mujeres entrar a los estadios. El deporte, ¿no? Bueno, lo que es el deporte, una pasión peligrosa para el Islam. Entonces, ¿cómo se está viendo al Islam y cómo desafortunadamente muchas personas tienen la idea de que el Islam es peligroso por
debido a la carga que hay en los medios de comunicación, ¿no? O sea, siempre que pensamos en el Islam, desafortunadamente se piensa mucho en el terrorismo, se piensa en la seguridad internacional, se piensa en la opresión a la mujer, y entonces eso hace que se desvirtúe realmente, pues, la cuestión como de la vivencia local. Cada país y cada comunidad tiene una, digamos, vivencia diferente de lo que significa el Islam. Después también vemos aparecer a estas grandes marcas, ¿no? O sea, algo que antes a lo mejor era como impensable, hay ahora ya grandes marcas patrocinando este tipo, digamos, de atuendo. Y lo que dice aquí, ¿no? Digamos, la publicidad de Nike, del hijab pro a la revolución del bañador para mujeres atletas musulmanas, ¿no? La cuestión también como del burkini, de usarlo, que también hubo un debate y que lo sigue habiendo, ¿no? En los medios de comunicación, de si el velo es una imposición o si el velo de alguna u otra forma es algo que las mujeres musulmanas pueden adoptar, digamos, de manera autónoma cuando ellas lo decidan. Y la utilización también del burkini, ¿no? O sea, de este, digamos, de esta prenda que te cubre por completo. Entonces, ahora estas grandes marcas pues también se han posicionado de alguna u otra forma y venden este tipo de prendas. Y también, digamos, a la luz de lo que pasó con el posicionamiento también y la vuelta como del régimen talibán en Irak, esta cuestión, esta nota que yo les traigo como para repensar los cuerpos, ¿no? Y cómo, digamos, tenemos diferentes visiones sobre lo que significa la comunidad y sobre lo que significa también los cuerpos de las mujeres en los deportes, ¿no? Y portar mucha ropa o portar poca ropa. Esta es una nota que salió en un periódico, ¿no? En el que se hacía anuncio de que Kim Kardashian, que es una famosa, ¿no? Ayudó a un equipo de fútbol a dejar Afganistán, ¿no? Entonces, pues esta cuestión que es un contraste, ¿no? O sea, es un contraste, genera debates, genera diferentes opiniones respecto a la cuestión como de las prendas y los deportes. Después, también quisiera hablar un poco de lo que pasó recientemente en los Juegos Olímpicos que acaban de ocurrir en París y todo el debate que ocurrió en torno a Iman Pelf. Ajá, ustedes a lo mejor se acuerdan de que hubo un debate muy intenso porque esta es una boxeadora de origen argelino y bueno, pues la italiana con la que compitió a los 46 segundos se bajó del ring y dijo no puedo más, ¿no? Me han dado un golpe muy fuerte, esto no es normal. Y se desató una serie de polémicas, ¿no? De si era mujer, de si no era mujer por su apariencia, por su carga genética, por su fuerza, aunque obviamente pues ya el Comité Olímpico salió a decir que no, que en efecto, o sea que pues, se habían seguido todos los protocolos y que ella tenía todo el derecho, digamos, a competir y que pues ella era mujer, había crecido como mujer y ella era una mujer y estaba dentro de, digamos, pues todos los parámetros, ¿no? Normales de la competición y las reglas. Entonces es muy interesante que nosotros, digamos, pues podamos ver cómo el Islam siempre, digamos, se mediatiza de alguna u otra forma, ¿no? Y genera debates acalorados respecto a las ideas que pues tenemos, ¿no? Sobre lo que significa el Islam en general o sobre lo que significa en este caso, pues quiénes pueden competir en qué justas y bajo qué parámetros. Entonces, bueno, pues finalmente ya ganó, ¿no? A sus 25 años, ahora es un referente en Argelia y pues todo lo que se desató en redes a raíz de esta pelea en los Juegos Olímpicos, de esta pelea de boxeo. Después voy a ir ya como bajando a lo de Arabia Saudí, que fíjense que es algo como súper interesante porque Arabia Saudí, hablando como en términos religiosos, es un país en donde hay una práctica ortodoxa, digamos, ortodoxa un poco más dura. Entonces, hasta hace poco las mujeres no podían manejar, no podían acudir a los estadios, no pueden salir solas, tienen que salir siempre con un acompañante. Pero en los últimos años, Arabia Saudí se ha posicionado dentro de los deportes. En el siguiente sentido, bueno, aquí les presento como algunos datos para que nos acerquemos a lo que es Arabia Saudita, ¿no? O Arabia Saudí. Es un país con 32 millones de habitantes, es un país muy ortodoxo en cuanto a su práctica musulmana, es un país muy rico también porque tiene las segundas reservas de petróleo más grande del mundo, solo después de Venezuela.
Y en los últimos años, digamos, en lo que se refiere a la cuestión como del deporte, pues ha, digamos, hecho fuertes inversiones y patrocinado a sus equipos de fútbol. También, bueno, se practica el baloncesto, el tenis de mesa y el voleibol, pero sobre todo, pues pongamos en ojo en esta cuestión como del fútbol y cómo se ha movido en esa esfera en los últimos años y que también ha generado un debate como en redes sobre, pues, hacia dónde va esta inversión y qué es lo que quiere lograr Arabia Saudita con esta situación. Entonces, bueno, aquí nada más una pequeña ilustración. Y después aquí un poco el fútbol en Arabia Saudita, ¿no? Pues se crea la Liga Saudí Pro League. Tienen varios equipos de fútbol, ¿no? Quieren ser, digamos, quieren llegar a ser, ¿no? A raíz de todas estas inversiones o quieren convertirse en el país décimo, ¿no? A nivel mundial en esta, digamos, en esta competición. Y entonces han hecho una serie de inversiones respecto a sus diferentes equipos y además han hecho como un buen fichaje, ¿no? Lo que se dice en el argot deportivo, porque han traído como varios torneos de fútbol a su país, no solamente de fútbol, sino también de tenis, de la Fórmula 1, de la Fórmula. Entonces, también como el impacto en el deporte, ¿no? La cuestión también de hacer como esta inversión en esta serie de deportes significa que quieren atraer como al turismo, ajá, que llega también a este espacio. Y además, bueno, han alcanzado, digamos, una audiencia pues muy alta, ¿no? En 2019 hay cifras de que 17 millones de personas visitaron Arabia Saudita. Y es muy interesante porque al final la Copa del Mundo que se va a jugar en 2030-2034, pues se va a jugar en ese país. Y eso también sabemos, ¿no? Que cada que se juega una Copa del Mundo en determinados países significa inversión, sobre todo para generar espacios adecuados para que se puedan realizar las justas deportivas o los partidos de fútbol en este caso. Entonces, pues hay estadios que están en renovación, digamos que los niveles de audiencia respecto a todas esta serie de deportes que ellos han incentivado en los últimos años, alcanzan más o menos a 100 países, es un torneo atractivo, ¿no? Quieren volverse competitivos a nivel internacional y pues las mujeres ya pueden entrar a los estadios, ¿no? Algo que no se podía ni se veía hace mucho tiempo. Entonces, digamos que cuentan con cuatro importantes equipos de fútbol. Uno se llama Al Hilal, que significa la media luna, o se puede traducir como la media luna. El otro significa, se llama Al Nassr, que sería la victoria, se traduciría como la victoria. El siguiente es la unión o la unidad, que es Al Ittihad. Y el cuarto, que se llama Al-Ahli, que se traduciría como el popular o el del pueblo. Y les voy a mostrar como la siguiente diapositiva para que veamos pues a quienes han, ¿no? Traído a sus equipos, nada más y nada menos que pues a este reconocidísimo futbolista, Cristiano Ronaldo, ¿no? Este portugués que vemos pues por todos lados, y también a este otro futbolista que se llama Karim Benzema, que es un futbolista francés de ascendencia argelina que jugaba en el Real Madrid. Y pues hay toda una serie de debates en torno a los precios, digamos, pues exorbitantes que pagan por tenerlos en sus equipos y que no hay como sistema de comparación con lo que pueden pagar los equipos europeos. Y eso ha traído también como un debate sobre qué es lo que está persiguiendo Arabia Saudita, ¿no? Al, digamos, reforzar el deporte. Y pues uno, digamos, de las situaciones que podemos ver es que definitivamente quiere posicionar una imagen como más abierta, ¿no? Más abierta de ciertos cambios que se han dado en la sociedad en los últimos años. También pues ha abierto las puertas para que lleguen turistas, ¿no? Digamos, quizá con ese sentido como de estar en un país seguro, de estar en un país que tiene
de alguna u otra forma valores con, o que comparte valores con Occidente, como es la cuestión como del deporte, y sobre todo apostar por un deporte que nosotros sabemos, pues es muy acogido por todas las sociedades a nivel mundial, que es el fútbol, ¿no? Que convoca masas, que convoca comunidades, que genera pues múltiples pasiones y que pues de alguna u otra forma eh, hace, ¿no? Que muchas personas estén pegadas a la pantalla de manera frecuente, ¿no? Para observar los partidos de fútbol. Y pues a qué está apostando Arabia Saudita ya para ir como terminando un poco, pues o apuesta, o sea, hay un debate, ¿no? Apuesta por la inversión o esto que se llama sports washing, que es como justo limpiar esta idea de que es un país muy ortodoxo religiosamente, ¿no? Sino más bien como presentar un panorama mucho más abierto de lo que se puede hacer, lo que ellos pueden generar y además lo que pueden ofrecer al turismo internacional. Eso es como muy interesante. Y pues en ese sentido, obviamente, como yo les he estado diciendo, se ha especializado en organizar eventos polideportivos de grande envergadura, esta cuestión de pensar como la globalización del deporte, en el deporte como un camino que lleve como a hermanar este puente de comunicación también con Occidente en cierto sentido. Entonces, pues también hay cosas que juegan en contra, ¿no? Porque si pensamos, digamos, como en la población general, como de Arabia Saudita, hay datos, ¿no? Que arrojan que pues realmente no es que de manera histórica se haya practicado el deporte en Arabia Saudita, ¿no? Sino que a raíz pues de cierta proyección o de ciertas políticas públicas que se están implementando en ese país, se busca de alguna u otra forma pues abrir, ¿no? El territorio. Y en este sentido, pues van este último parrafito que ustedes encuentran aquí en la diapositiva, ¿no? O sea, no es un país que se haya dedicado al deporte, entonces cuenta con ciertas condiciones, ¿no? Un porcentaje de obesidad alto, este, en el 20.2% de los adultos. Y entonces también pensar en esta cuestión, volvemos a la cuestión como del género, pensar que el deporte no llegaba a todos, ¿no? Sino estaba también de alguna u otra forma restringido para las mujeres, pero que ahora también, ¿no? Esa cuestión como ha cambiado en los últimos tiempos. Y bueno, pues eso sería lo que yo tendría para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escucharme. Voy a dejar de compartir y no sé si Otto nos hayas escuchado porque decías que se te cortaba como la... Afortunadamente pude seguir toda la plática, simplemente se me cortaba ahí un poco la señal, pero creo que ya aquí me llega muy bien, ya no se traba. Tuvimos ahí un pequeñito problema con los videos, pero creo que me dicen acá que los vamos a dejar en ahí en el Ah, chat. ok. Ujú. Bueno, creo que se corta. No sé si ustedes me escuchan bien porque yo también siento que de repente se pausa la conexión, que digo es como súper normal en este tipo de transmisiones. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Te perdiste por un momento. Sí, sí, estoy teniendo un poco de problemas acá, pero bueno, creo que ha sido muy, muy interesante cómo lo planteas ahora, Hatsiri, ¿no? Esta idea, el deporte sobre todo porque también surge mucho la idea del deporte como, ¿no? Como si fuera aquí creo yo hay un doble discurso luego, ¿no? El deporte como un espacio de inclusión, como un espacio incluso a veces señalado como muy universal, ¿no? Donde todos podemos compartir esto. Sin embargo, que se tiene que ajustar a ciertas reglas, ¿no? Y como bien lo ha señalado, ¿no? Y como que aquellas culturas que no necesariamente comparten, ¿no? Los mismos valores, ideales,
y principios que en otras regiones, ¿no? Principalmente aquí estamos hablando de la idea de Occidente, ¿no? Parte muy reducida, lo podemos decir, incluso, ¿no? Del mundo, que si bien exportado esa cultura a lo largo de pues, a todas las partes, ¿no? Del mundo, pero si se limita a un espacio determinado, y que insiste que tiene que universalizarse, ¿no? Y creo que lo podemos ver, lo explicaste ahí muy bien, justo con la aceptación, por ejemplo, del uso de la ropa, en el caso de las mujeres, ¿no? Musulmanas, ¿no? Que tienen, eh, pues, otras formas, por decirlo de una forma, ¿no? Comparten otros valores y principios en la vestimenta, por ejemplo, ¿no? Y que ha habido muchos problemas, ¿no? Al respecto sobre cómo se incluyen en una competencia, eh, digamos que mundial. Y creo que ante esta respuesta, o más bien como respuesta ante esta situación, pues ha habido algunas acciones, ¿no? Por parte de los países musulmanes que también han sido bastante importantes y hay que destacar, ¿no? Eh, Uno de ellos, por ejemplo, es los Juegos de la Solidaridad Islámica, que en realidad también falta mucha difusión, ¿no? Poco escuchamos de los Juegos de la Solidaridad Islámica, por ejemplo, en México o en general, ¿no? En el mundo occidental, a pesar de que, como bien señalabas, Hatsiri, el mundo islámico es muy grande, ¿no? Y un punto importante ahí que creo que, no recuerdo si estaba ahí en la presentación, ¿no? Pero un punto importante es que luego asociamos mucho, ¿no? El mundo islámico, el mundo musulmán, a lo árabe, ¿no? Cuando en realidad pues la mayoría de los musulmanes se encuentran, o sea, la gran proporción de los musulmanes se encuentran fuera del mundo árabe, ¿no? Principalmente en el sureste asiático, en Indonesia es el país con más musulmanes en el mundo, ¿no? Y luego en el sur de Asia, ¿no? Pakistán, eh, India, que a pesar de que es una población minoritaria, los musulmanes no apenas son por ahí del 20% de la población, es más población que en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pakistán, India, Malasia, Indonesia, también una gran población musulmana en África, ¿no? Entonces, en realidad, no solo es en esta parte central, que también se señala luego mucho, ¿no? Y además, hay distintas escuelas de pensamiento dentro del mundo islámico, ¿no? Y también son distintas prácticas. Entonces, luego también tratamos de hacer totalizaciones, ¿no? Estas ideas totalizadoras de todos son como los talibanes, por ejemplo, ¿no? Cuando los talibanes son una respuesta por ahí muy particular a una situación muy específica en un contexto geográfico muy determinado, ¿no? Ni siquiera es todo Afganistán, ¿no? Pero sí es importante eso transmitirlo. Creo que a través del deporte ayuda también, ¿no? Digamos que es una forma más amable de acercarse y conocer a otras culturas, ¿no? Y por eso justo la idea esta de los Juegos de la solidaridad islámica creo que es una buena oportunidad para el mundo islámico, ¿no? De expandir esta idea, ¿no? Esta identidad de lo que es el Islam y de lo que es el Islam y el deporte, y que de ninguna forma, como bien lo expusiste tú en esta presentación, están peleados, ¿no? Contrario a lo que luego también se maneja mucho en el discurso, ¿no? Que pareciera, ¿no? Que hay una discusión y que son irreconciliables cuando todo lo contrario, ¿no? Eh, los países que integran la Federación Islámica de Deportes, ¿no? Islamic Sport Solidarity Federation, pues siglas en inglés, ¿no? Más de 59 países, ¿no? 59 países, si mal no recuerdo. Entonces, en realidad, es una gran parte de la población la que integra estos juegos. Ya han habido cinco ediciones, se va a celebrar. Bueno, ha habido cuatro ediciones en realidad, porque una de ellas no se pudo celebrar por cuestiones ahí políticas. Justo la primera edición se celebró en Arabia Saudita, la segunda edición se iba a celebrar en Irán, pero no se pudo celebrar ahí
una serie de cuestiones de incompatibilidad, pero después se ha celebrado, y todos en países, eh, digamos que con una importancia, con un significado cultural muy importante, ¿no? Azerbaiyán, Turquía, Indonesia, precisamente, y la próxima edición, en 2025, justo el próximo año, que se celebrará igual en Arabia Saudita, ¿no? Y justo aquí lo que tratan de destacar es esto, ¿no? Esta idea, eh, pues, de cómo son muy compatibles, ¿no? El deporte y lo islámico, ¿no? Y la identidad musulmana, ¿no? Y sobre todo, pues, aquí me gusta mucho, al menos en papel, como está planteado, ¿no? El nombre del propio evento, ¿no? Es la solidaridad palestina, ¿no? Que no se destaque mucho lo que luego se promueve en el deporte occidental, ¿no? Que si bien es parte tal vez luego de la idea, pero en realidad vemos siempre este conflicto, ¿no? O sea, el deporte está basado, ¿no? En esta idea de conflicto y enfrentamiento, aun cuando luego hay estas ideas un poco románticas de que, bueno, sí, qué bueno que logramos llegar a un acuerdo y convivimos y compartimos, pero en realidad, generalmente, lo que se destaca, lo que se busca es este, ¿no? El enfrentamiento y siempre que haya un vencedor, ¿no? Y al menos en la idea, ¿no? De los Juegos de la Solidaridad Islámica, pues justo, ¿no? En el propio nombre está, ¿no? Fortalecer la solidaridad, ¿no? Y obviamente la identidad islámica, ¿no? La identidad islámica dentro del deporte, ¿no? Y todas estas expresiones que existen alrededor, ¿no? Porque no solo son mujeres con velo, porque el mundo musulmán es muy amplio, ¿no? Y además las prácticas son aceptadas y adaptadas de acuerdo a las condiciones, ¿no? Entonces, muchas mujeres africanas, ¿no? Corriendo, pues obviamente sin velo, y como solemos verlas en los Juegos Olímpicos, y conviviendo con deportistas turcas o indonesias o árabes, de Arabia Saudí, iraníes, etcétera. Entonces creo que eso es muy importante. Y bueno, claro, ¿no? También no, algo importante de estos juegos es que no solo son para atletas musulmanes, ¿no? Sino también está abierta la participación para el resto de las competidoras, ¿no? Y los competidores, ¿no? En general es hombres y mujeres. Entonces creo que es un ejemplo, ¿no? Podemos ir platicándolo más a fondo, probablemente en algún futuro ahí tengamos oportunidad de presentarlo, ¿no? Y hablarlo más, pero creo que es uno de los buenos muestras, ejemplos de cómo se puede eh, presentar y cómo se puede abordar el deporte desde otras regiones, ¿no? Y un poco de fuera desde esta idea muy, pues, eh, centrada, ¿no? En esta idea de lo que es el deporte desde Occidente, ¿no? Y luego cuesta mucho trabajo pensarlo de otra manera, y creo que el deporte justo se puede y se debe de pensar de otras maneras, no es uno solo. No sé, Hatsiri, si tengas alguna otra idea, estamos aquí tal vez por cerrar un poquito, nos quedan unos cuantos minutos, entonces si quieres redondear algunas de las ideas de lo que hemos planteado ahora. Sí, claro, pues mira, justo retomando un poco lo que dices, ¿no? O sea, porque realmente alrededor del deporte ocurren muchas malas prácticas, ¿no? O sea, muchas situaciones que digamos, pues entran en conflicto. Hay muchas, por ejemplo, si pensamos en las barras acá en México, ¿no? Como la cuestión como de las violencias también dentro de las porras. Entonces, pues esto que acabas tú de decir, creo que nos debe hacer como replantearnos a todos, en todos los contextos posibles, cuál es la finalidad realmente del deporte, porque también alrededor del deporte, pues vemos toda una industria, ¿no? Económica. Entonces, una industria económica que beneficia también a cierto tipo de capitales, ¿no? Y a cierto tipo de marcas. Y esta cuestión que mencionas, ¿no? De los Juegos de la Solidaridad Islámica, ¿qué intención tienen, ¿no? Y a quiénes convocan. Pensemos también, por ejemplo, en la cuestión
de que se transmiten solamente los Juegos Olímpicos, ¿no? Digamos, y los Juegos Paralímpicos no se transmiten, digamos, pues con esta magnitud, ¿no? O sea, los medios de comunicación hegemónicos no los transmiten, ¿no? O sea, tenemos que buscarlos y tenemos que enterarnos como por otros lados cómo va y no tienen el mismo cerco o, digamos, la misma frecuencia mediática que tienen en los Juegos Olímpicos, ¿no? De la gente, digamos, con otro tipo de capacidades. Entonces, es bien importante que pensemos en esto, o sea, vivimos en un mundo multicultural, en donde, digamos, la presencia de las culturas es tan diversa y el reconocimiento de estas culturas es tan importante, ¿no? Ya me salió aquí mi lado antropológico, que es importante reconocernos y reconocernos en todos los ámbitos. Pensemos, por ejemplo, también aquí en las corredoras Raramuri, ¿no? O sea, corren con su vestimenta, corren con guaraches, han ganado maratones. Entonces, esta idea que tenemos que el deporte debe de tener quizá una vestimenta, debe ser patrocinado por ciertas marcas, debe de tener como ciertos contextos, pues más bien desgranar todos esos mitos y pensar que el deporte puede ser y puede practicarse de muchas formas posibles, ¿no? Y creo que eso es a lo que hay que invitar a la audiencia y a la comunidad universitaria y a quienes nos estén viendo, ¿no? Creo que ese es un valor de la universidad, como la diversidad, el reconocimiento cultural, porque al final eso de alguna u otra forma nos acerca más a otras culturas y nos hace reconocernos como seres humanos en todo el planeta, ¿no? Empezando en lo local y luego ya yéndonos como a lo global. Justo, ¿no? Creo que das ahí en el punto, ¿no? El deporte nos debe ayudar a acercarnos, a conocer a otras culturas y no a generar todavía más divisiones, ¿no? Como vimos mucho este discurso durante el pasado Mundial de Fútbol que se celebró en Qatar y el reclamo era ¿por qué allá, ¿no? Si ellos no conocen fútbol. En realidad, esa era una oportunidad de acercarse, conocer una cultura diferente y conocer una cultura que lleva la misma cantidad de años practicando el fútbol y conociendo el fútbol, siendo fútbol que México o que el resto del mundo, ¿no? O que Argentina, que Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, pero simplemente es este rechazo pre, prejuzgado, ¿no? Sin acercarse a conocer las otras culturas, ¿no? Y que el deporte sea un mecanismo de acercamiento y no justo un mecanismo de diferenciación o de distanciación. Pero bueno, pues muchas gracias a Ruth Hatsiri por esta excelente plática y creo que espero que sea el principio, ¿no? De muchas que podamos discutir aquí desde Deporte UNAM, porque es una gran forma de acercarnos a otras culturas, en este caso a la cultura islámica, que estudia muy bien Hatsiri, ¿no? Pero también hay otras tantas expresiones alrededor del mundo que podríamos acercarnos y con el pretexto o con el deporte como un pretexto para poder ser más afable esta conversación. Pues muchas gracias Hatsiri, muchas gracias a todos los que Gracias. siguieron la conversación y gracias a Deporte UNAM y pues bueno, sigan con estas charlas. Gracias, hasta luego.